Así que vamos a orar para iniciar. Amado Padre y Salvador, Dios y apóstol nuestro, amigo mío y socorro de mi corazón, Dios y justicia nuestra, glorifícate hoy y da a ti la gloria y la honra a tu nombre. Ayúdanos hoy, Señor Jehová, a abrir los ojos de nuestro entendimiento y que sean iluminados para comprender la verdad y la gracia de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor Jehová, y líbranos de todo mal y de toda atadura y amargura y de toda hechicería e infidelidades que el enemigo está propenso a hacernos. Líbranos, Señor, y socórrenos en tu verdad. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, damos las gracias. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a estar aquí al pendiente hoy de este tema que es la guerra entre profetas y las profetisas. Esto, según conocemos y hemos venido hablando, venimos hablándolo desde lo que corresponde a los días de Elías. Ya mencionamos de que los días de Elías, una de las cosas que Jesús mencionó es de que iba a restaurar todas las cosas antes de que vengan los acontecimientos finales, es decir, la venida de Cristo. Por esa razón, nosotros tenemos que ser como Juan el Bautista en el sentido de preparar el camino para el Señor. Por eso el Espíritu de Elías va a reposar, así como reposó sobre Juan el Bautista, y por ejemplo se dijo que él era el Elías que habría de venir, y que él era Elías, pero realmente era que Juan el Bautista con el poder y el Espíritu de Elías, que iba a preparar el camino para el Señor. En este caso es lo mismo, pero lo que vimos es de que antes de que se da la restauración del altar y de que Elías comienza a repararlo, él hace una convocación para una guerra. Entonces, claramente nos vamos a dar cuenta de que aunque venga el Espíritu Elías, va a querer reposar sobre algunas personas, van a haber ciertos acontecimientos que van a venir a impedir, es decir, que van a haber profetas, tanto los que son falsos como el enemigo puede usar a verdaderos para que vayan en contra de esta restauración o que el enemigo los use por un tiempo. Por esta razón es de que hemos estado usando también este versículo de Efesios 6:12 que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que el enemigo va a involucrarse y también va a afectar a personas que son verdaderamente llamadas por Dios y que las puede usar por un breve periodo de tiempo, o en ciertos casos puede ser que los tome y los use y haga estragos con ellos. Pero el enemigo puede hacer uso de un día, puede hacer uso de una semana, un mes o años en una persona, y esa persona pues podría pensar también que está en lo correcto o está haciendo algo pero no saber cómo salir de ello. Por esa razón tomamos este ejemplo de Efesios 6:12. Ahora, veamos la guerra entre los profetas, que es lo que venimos diciendo, que es Primera de Reyes 18:19. Dice de la siguiente manera: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Esto es la convocación, por así decirlo, que hace Elías para entrar en una guerra, porque él va a ver una guerra, como ya mencionamos, no son de armas físicas, como lo menciona el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces realmente la guerra se dio en el culto, porque lo que ellos hacen es, los profetas, para hacer descender fuego del cielo, ellos prácticamente invocan, prácticamente es como hacer un culto al dios Baal para que traigan su gloria, por así llamarlo. Recordemos que Baal, ya hemos mencionado que quiere ser un sustituto de Dios por sus manifestaciones, como ya hemos mencionado, él como esposo o como señor o como maestro, y también por la manifestación de impurezas. Entonces él quiere reemplazar, por así decirlo, a Jehová o a Dios relacionado a ese entorno o esa manifestación. Por lo tanto, vamos a continuar acá. Okay, veamos la palabra aquí, guerra. Dice 1, lucha armada entre dos o más países. Ahorita vamos a ver lo que corresponde a la palabra guerra. Dice, lucha armada entre dos o más países o entre grupos contrarios en un mismo país. 2, pugna entre dos o más personas. Y 3, lucha y combate. Entonces va a haber esta lucha, no solo, como ya mencionamos, contra falsos, sino que también van a hacer uso de personas que pueden ser llamados de parte de Dios. Eso lo vamos a ver, y por eso se llama una guerra entre luz contra luz, o una guerra entre profetas. Vemos la palabra profetas en el diccionario, perdón, creo que aquí confundí, puse Vine, que sí que es el diccionario Thayer. En el diccionario Thayer nos dan la especificación
de que un profeta es un portavoz. Pero vamos a modificar aquí que confundí. Este es diccionario Tyler. Okay. Ahí está, perdón. Okay, entonces el diccionario Tyler dice que profeta es un portavoz, orador o profeta. 1A, profeta, 1B, falso profeta, 1C, profeta pagano. Ok, entonces vamos a dar aquí. Entonces, profeta en el diccionario Strong significa Navi, que viene del 5012, que es profeta o generalmente hombre inspirado, profecía, profeta. El 5012 del hebreo, que es Nava, es raíz primaria, profetizar, es decir, hablar o cantar por inspiración en predicación o simple discurso, profetizar. Ok, la base que hemos tomado para el hecho de mencionar que el enemigo puede usar a alguien que sí sea verdadero parte de Dios para involucrar en una guerra en contra de otra persona que también sea verdadero. No solo los pasajes que ya vimos de Efesios, sino que también de Marcos 9, 38 al 40, que dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Marcos 9, del 38 al 40, perdón. Vamos a seguir el 39. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ok, si nos damos cuenta aquí, ya hemos visto de que Juan el apóstol, que inclusive Dios lo llama, se presenta otro escenario donde otra persona está predicando el evangelio y está echando fuera demonios. Juan viene y le prohíbe a esta persona, que no sabemos quién es, no sabemos qué tipo de ministerio o llamamiento tiene, pero vemos que Juan prohíbe a esta persona que deje de predicar y que echar fuera demonios. Jesús claramente le dice que no, que no lo deje, que lo deje hacer las cosas, porque él es el que no escoge el que no está en contra de Dios está a favor. Por lo tanto, vemos como una persona verdaderamente llamado a un ministerio, en este caso Juan, prohíbe a otra persona también verdaderamente llamado, y ambos son verdaderos, pero un verdadero está obstaculizando a otro verdadero. Entonces, en este caso, lo estamos ejemplificando también con relación a los profetas. Va a haber verdaderos profetas de Dios incurriendo en ciertos obstáculos o problemas hacia otros profetas. Y este también fue uno de los primeros casos que hablamos, en el caso de los profetas jóvenes y el profeta viejo, o el varón de Dios y el profeta viejo, que el profeta viejo era claramente un verdadero profeta, pero le engaña y le miente a un profeta más joven, y eso involucra pues de que él desobedezca a Dios y termine prácticamente a causa de esa desobediencia muerto. Inclusive Dios usa la misma boca del profeta viejo para ejecutar juicio. Entonces vemos, ahí nos deja ver claramente pues de que una persona, a pesar de ser llamado, puede obstaculizar a otros, puede entrar en una guerra en contra de otros por no entender bien. En este caso pues hablamos también en términos denominacionales, porque no creen lo mismo que yo, pues yo los estorbo a los demás para que no prediquen o ejerciten su oficio. Ok, ya entrando en el detalle de las profetisas, vamos a poner un par de ejemplos acerca de las profetisas. Y vemos los siguientes puntos de Éxodo 15:20. Dice la siguiente manera: Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Esto es el caso de la palabra profeta o profetisa en el sentido de mujer en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también aparece, en este caso, lo que corresponde a Lucas 2:36. Dice de la siguiente manera: Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y tenemos el caso de Apocalipsis, donde ya enfocamos la parte de las tinieblas, donde dice lo siguiente: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces vemos acá, ya muestra la parte profetiza, o que se dice ser profetiza, pero metiendo lo que corresponde a tinieblas. En este caso es la identidad Jezabel. No necesariamente esta mujer se llamaba Jezabel. Recordemos de que una de las cosas que Jesús hace, o que Dios hacía,
es dar un nombre o una identidad a un símbolo de tinieblas y no necesariamente decir su verdadero nombre. Esto lo vimos con el caso de Herodes, que cuando le dicen a Herodes, le mandan un mensaje a Jesús por medio de Herodes de que deje de predicar, Jesús dice, díganle a esa zorra. Cuando también se da el caso, por ejemplo, de cuando está el rico y Lázaro, vemos que Jesús no hace mención en la historia, que no es una parábola, no hace mención del nombre del rico, sino que hace mención de Lázaro. Pero Lázaro sí lo da por el hecho de que él era alguien entregado y dedicado y que estaba en el seno de Abraham. Entonces, en este caso en particular, cuando dice que toleres a esa mujer Jezabel, no es que ella se llamase Jezabel, sino que Dios le está diciendo ella que tiene el nombre de Jezabel, que tiene la identidad que se dice ser profetiza, es decir, que estaba involucrado en un mover profético, pero en el lado de tinieblas. Y esto va involucrado de que va a haber mujeres que tienen este sentir o mover profético de la verdad de Dios, así como menciona Ana o como menciona María, pero que el enemigo puede influenciar por un espíritu jezabélico a estas mujeres para que afecten a otros profetas o otras profetizas. Eso lo vamos a ver más adelante, pero veamos ahora lo que significa la palabra profetiza. Dice que es 50-31 del hebreo, que es Neviya, femenino del 50-30, profetiza o generalmente mujer inspirada, por implicación poetisa, por asociación esposa de profeta, profetiza. 50-30, que viene 50-30, que es Navi, de 50-12, que es profeta o generalmente hombre inspirado, que es profecía, profeta. Y que lo que es 50-12, que es Nava, raíz primaria, profetizar, es decir, hablar o cantar por inspiración o predicación o simple discurso, profetizar. Muy bien, entonces veamos acá el otro punto que es profetiza, 43-98, esto es en el griego. Dice que es profetis, femenino de 43-96, mujer que predice o mujer inspirada, profetiza. El 43-96, que es profetes, de un compuesto de 42-53 y 53-46, uno que predice, profeta. Por analogía, orador inspirado, por extensión, poeta, profeta. Y tenemos también la palabra pro, que como es un compuesto, 49-53, preposición primaria antes, decir enfrente, antes de figurativamente, antes figurativamente superior. A se ha traducido como antes de, delante de, ante todo, en composición retiene los mismos significados. Femi, que es 53-46 del griego, propiamente lo mismo que la base de 54-57 y 53-16, mostrar o dar a conocer los pensamientos de uno, es decir, hablar o decir, afirmar, decir. Ok, entonces ya viendo que ahí vimos el punto de profetizas y también el caso de Jezabel, que también genera una influencia, como ya mencionamos con los profetas, dice acá Apocalipsis 2:20, que ahorita vamos a hablar de lo que es la guerra entre profetas y las profetizas, que por lo tanto vimos el caso de Apocalipsis capítulo 2 del 20 al 21. Vamos a volverlo a leer, dice de la siguiente manera, 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces vemos acá, como ya mencionamos, de que como la guerra es contra los profetas, involucra también mujeres que tengan un mover profético. Pero hay un caso especial con las mujeres, que eso es lo que vamos a estar tocando el día de hoy con relación a eso. Y este caso particular es el punto de Jezabel, pero en la mujer hay algo más específico, porque inclusive aquí hay palabras que las usan para ir relacionados a ello, y hablan acerca de que enseña y seduce, y son dos cosas muy particulares en este caso, y además de eso dice que estos dos puntos, enseñanza y seducción, lo aplican a un sentido de fornicación y también de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces son dos cosas a destacar con respecto al punto del fungimiento
del ataque de las profetisas, por así decirlo, que el enemigo puede usar a una mujer y usarla para atacar, tanto en términos de hombres como en el término de mujeres, a mujeres profetas o a hombres profetas. Y por lo tanto, también como ya hemos mencionado, eso va a afectar al grupo en el sentido de la congregación a la cual puede estar ejerciendo un dominio, tanto esta mujer como las personas a quien va a afectar. En este caso, pues puso una imagen en el sentido de donde está la enseñanza de seducción y que esto implique en fornicación y cosas sacrificadas a los ídolos. Lo interesante también de esto de que no habla únicamente acerca de enseñar o no habla como que exclusivamente del punto de la seducción, sino que lo meten como una pareja. Y eso también es importante porque recordemos de que la escritura habla acerca de que si dos se pusieran de acuerdo, en todo lo que se pusieran de acuerdo será hecho. Pero en este caso en particular habla de que el enemigo está usando estas dos armas para tener una mayor eficacia en un ataque en contra de sus siervos y que eso los lleve a entrar en este punto de fornicación o comida de los ídolos. Ya vamos a ver en un detalle que lo que corresponde a lo que es fornicar no necesariamente involucra lo sexual, sino que también involucra otros puntos como la idolatría y otros aspectos que vamos a ir viendo. También las cosas sacrificadas a los ídolos no necesariamente involucra que uno se sienta a comer comida de la calle, por así llamarlo, o algunos otros tipos de comida, sino que hace referencia también a cuestiones espirituales o tipos de alimentación o de contenido o de doctrinas que uno puede adquirir. Muy bien, entonces vamos a permitir. Ok, entonces vamos a avanzar acá con relación a esto. Vamos a ver la palabra que utilizan, que es enseñe, que es didasco, 13:21, que ya mencionamos relacionado a lo que hace este sentir de enseñar y seducir. Dice que es una forma prolongada o causativo de un verbo primario, dao, aprender, enseñar, en la misma aplicación amplia, enseñar, instruir, aprender. Recordando que enseñar no necesariamente implica que alguien tome, por ejemplo, que alguien se siente y comience a explicar un tema, sino que también cuando se habla de enseñar, habla de la manera de ejecución de una vida. Es decir, si yo vengo y veo a una persona y comienzo a ver su comportamiento, esa persona a través de lo que hace me está enseñando algo. Entonces en este aspecto también va relacionado a lo mismo. Ahora, veamos la parte de seduzca, que es planao en el griego, que es la 4105, que viene del 4106, que es propiamente hacer vagar de seguridad, verdad o virtud. Se ha traducido como engañador, engañar, errar, extraviar, descarriar, seducir, vagar. Esto viene también viene de una raíz o de otra palabra que es 4106, que es plane, femenino, y 4108 como abstractamente, objetivamente fraude. Subjetivamente desviarse de la ortodoxia o piedad. Se ha traducido como engañar, engañoso, error, extravío. Y tenemos 4108, que es planos, de afinidad incierta, andar, vagabundear, como vagabundo, es decir, por implicación impostor o guía errado, engañador. Ahora, si nos damos cuenta en estos dos puntos, también el hecho de la palabra engaño o seducir, también implica que algo se pueda volver atractivo para una persona. Es decir, el engaño no necesariamente va a hacer que uno vea las cosas mal, sino que también vea las cosas bien. Y se van a hacer ciertas características para que pueda ser atractivo lo que nosotros nos quieren ofrecer. Por eso cuando el enemigo se le presenta a Eva en el huerto del Edén, el enemigo lo que hace es seducir, por así llamarlo, a Eva, pero en el punto de la seducción o el engaño que hace, le dice estas palabras: si ustedes comen del fruto serán como Dios. Pero el punto de decir que sean como Dios ya le está dando a Eva, dándole una gloria. Es decir, ustedes recibirán una gloria como la de Dios. Estaba haciéndolo sonar atractivo, porque inclusive a veces cuando nosotros queremos buscar a Dios, queremos ser como Dios, pero no en el sentido de
la gloria o el Todopoderoso, sino en el sentido de queremos ser amorosos como Él, queremos ser obedientes como Él. Entonces el enemigo usa esa parte, ese deseo que uno puede querer y dice, mira, serán como Dios. Entonces aparentemente suena tentador ser como Dios, por así llamarlo en ese aspecto de querer ser obediente o diligente, pero entró en una seducción para meterlo en una desobediencia. Lo estaba seduciendo, engañando, proponiéndole algo atractivo para que se deje amarrar y se deje guiar a algo malo. Ahora, el otro punto que ya mencionamos, que hablamos tanto pues de la enseñanza como de la seducción, también entra el punto de la fornicación. Y la fornicación, como ya mencionamos, no implica solo realizar el acto sexual, sino por ejemplo en el 4203 del griego dice que es porneu, de 4204. Y aquí menciona que esta parte de fornicación hace referencia a actuar prostituta. Es decir, literalmente dar indulgencia o lujuria indebida de cualquier sexo, figurativamente practicar idolatría. Y se traduce como cometer fornicación, fornicar. También viene de que lo que corresponde a la palabra griego porné, que es la 4204 en el griego, que es femenino de 4205, ramera. Figurativamente idolatra, ramera. Ahora, también tenemos lo que es pornos, que es 4205, pernemi, vender, similar a la base de 4097, prostituto, varón, como venal, es decir, por analogía, fornicario, libertino. Fornicario, fornicaria. Ok, entonces aquí hay algo bien importante que voy a mostrar en lo que venimos hablando. Y el punto principal, como en este caso estamos hablando de una mujer, pero también asimismo como la entidad espiritual que puede atacar a esta mujer, es algo bien importante porque hay algo muy clave con esto y es lo relacionado a la enseñanza. Y en sí mismo es porque a la mujer se le da una capacidad de enseñar ya en su naturaleza, por así llamarlo, para su forma de vida, por el hecho de su función dentro de su naturaleza espiritual, si lo queremos llamar de esa manera, o de su función dentro de la familia. Y por esa razón es la parte importante de lo que involucra enseñanza y sus ámbitos en el cual va a ejercer la mujer, y por eso también tiene que tener cuidado de no dejarse influenciar por cierto tipo de doctrinas, enseñanzas y otro tipo de cosas, porque si eso va a tener un gran impacto en diferentes áreas. Veamos Proverbios 1:8 en la Biblia de las Américas. Dice de la siguiente manera: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Esta es la Biblia de las Américas. En la Biblia de la Reina Valera regularmente nos vamos a encontrar con la palabra dirección. Pero si vamos al hebreo, esta palabra es la palabra Torah. Entonces, sí va abarcado, lo puse en la Biblia de las Américas por cómo usa la palabra enseñanza. También mencioné la Reina Valera por si alguien la tiene y habla de dirección, pero en la Torah, en el original habla de Torah, igual va relacionado a una enseñanza. Entonces vemos claramente acá como menciona que uno de los puntos de un padre es la instrucción, pero uno de los puntos de una madre dentro de la familia es la enseñanza. Es decir, el papá puede decir, miren, necesito que hagan la tarea, y la mamá se sienta a enseñarles a hacer cómo se hace la tarea, basado en la instrucción del padre. Entonces ahora vemos este punto también de Tito 2, del 3 al 5, dice de la siguiente manera: 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino, maestras del bien. Otra vez, entonces si nos damos cuenta acá, esto de Reina Valera igual, maestras va relacionado a enseñanza. 4. Que enseñen a las mujeres, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y aquí hay algo importante también con esto, con el hecho de la enseñanza. ¿Por qué? Porque como vimos en unas definiciones, hay una relación entre el marido, que si el marido es profeta, en ciertas relaciones se habla de que una profetisa, o cuando le decían profetiza a alguien, era que era esposa del profeta.
Entonces, si el esposo es profeta, este espíritu o esta manifestación jezabélica puede influenciar a la mujer del profeta para que ejerza influencia sobre su marido. Y de igual manera, si hay mujeres ancianas, pueden provocar y generar una influencia entre las más jóvenes, y esa influencia mala va a provocar un efecto en contra del marido, más aún si el marido es profeta. No solo porque ella puede ejecutar realmente una maldad, sino también en el sentido de que puede influenciar el espíritu que está influenciando a esta mujer al profeta, por el espíritu de seducción o otros espíritus, como ya mencionamos, que también la seducción va en el hecho de vagar, porque también eso lo menciona en la palabra, aquí dice, y aquí hay mujeres que andan de arriba para abajo, pecando y haciendo ciertas circunstancias que no son gratas a Dios y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces, por eso es el espíritu de seducción, va relacionado a alguien que vaga, alguien que nunca llega a una cúspide de la verdad, porque eso fue lo que señaló el apóstol Pablo. Ahora, veamos acá también un poquito más relacionado a este punto de la instrucción o la enseñanza como influencia en Mateo 14:3, Mateo capítulo 14, versículo 3 al 11, dice el versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. 7. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. 8. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. 11. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces vemos aquí en este ejemplo cómo es de que hubo una influencia de una mujer mayor. En este caso, como aquí se menciona, ella. ¿Quién ella? Una mujer menor. Una mujer que, instruida primero por su madre, alguien mayor, que provoca la muerte de un profeta. Entonces vemos cómo ella utilizó lo que Dios le había dado, que era la enseñanza, inclusive la seducción, porque la menor es la que danza. También recordemos de que lo que habla relacionado a una profetisa, habla de una mujer inspirada, y esa inspiración también viene relacionada a una danza. Eso lo vemos también cuando vimos el caso de María, que dice que María, la profetisa, comienza a danzar. Entonces ellas tomaron el fluir que tenían en la luz y lo comenzaron a aplicar en tinieblas. En este caso, esta danza fue agradable a un ente masculino con una autoridad. Es decir, que esta mujer, por la enseñanza y la seducción, manifestó e impactó a este varón, y este varón dio su promesa. ¿Para qué? Para matar al profeta. Y él realmente no quería, pero dice que por su palabra, por haberla empeñado, por haberla dado, ejecutó algo en contra de un profeta. Y vimos de que en este caso en particular no es que necesariamente la mujer se enfrentara directamente al profeta, sino que hubo otra persona agregada que ejecutó el mal contra el otro profeta. Por esto es bien importante que nosotros tengamos que tener bastante cuidado, o mayormente en este caso hablando de las mujeres profetas o profetizas, de no dejarse influenciar por ese espíritu, porque ese espíritu puede llevar a manipular a personas. Y hay personas y hay mujeres claramente que saben lo que tienen y el espíritu que manejan de seducción, y ellas lo que hacen es, sabiendo eso, lo utilizan a su favor para tomar decisiones. Y esas decisiones, ya mayormente si son esposas de ministros o en este caso de profetas, pueden influir en una decisión de tinieblas dentro del cuerpo de Cristo y agarrar una línea equivocada y comenzar a vagar, comenzar a tomar malas decisiones, o también influenciar al marido para que éste haga cosas en contra de otros ministerios, como lo que estamos observando aquí claramente.
Ok, ahora veamos también otro aspecto aquí que tenemos en Primera de Reyes. Pero, ¿por qué Primera de Reyes? Dice de la siguiente manera, 16:31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue siervo de Abal, y lo adoró. Aquí están hablando de Acab. Ahora, ¿qué sucede con Acab? Vemos de que él es el que elige por esposa, toma por esposa a Jezabel. Y eso es un problema porque realmente recordemos que la escritura dice de que un varón o un hijo de Dios no tiene que casarse con alguien que no esté dentro del pueblo. La idea de no estar dentro del pueblo no era como que me caso con cualquiera acá, de que es de mi pueblo, que sea judía, porque eso no necesariamente era el enfoque o el punto de que me caso con una judía y solo con una judía, sino el hecho era de casarse con una judía o con una israelita, era porque ellos tenían la misma doctrina, la misma glorificación y honra a Dios. Entonces, casarse con una mujer que honraba a Dios implicaba que los dos iban en el mismo rumbo. Pero si alguien se casaba, o esto pasa mucho en las familias, de que si alguien se casa con un hombre o con una mujer, el que tiene más influencia es la dirección que se toma a veces. Es decir, si por ejemplo, pongamos los ejemplos del Antiguo Testamento con fariseo y saduceo. Si el varón era fariseo y él tenía una rienda fuerte sobre esa línea, puede decir a la esposa y a sus hijos, venga, todos se van a volver fariseos y todos caminan en el fariseísmo. Pero si en dado caso tal vez la mujer era de índole fariseo y ella tenía el predominio, vámonos todos y seamos fariseos. O decía vamos todos y seamos saduceos, aunque el padre sea fariseo. Porque ya tenía la línea y pues el otro que dice, bueno, vamos, y ahí lo llevan. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, por esa razón Dios indicó el hecho de no entrar en yugo desigual. Entonces, Acab, cuando se vuelve esposo de Jezabel, ella influye ella influye a Acab para la manera de hacer las cosas. Y recordemos que Acab era un rey de Israel. Ok, entonces, ¿qué sucede? Jezabel influencia sobre las decisiones que habían en Israel, inclusive en los deseos que Acab tenía, ya que se muestra que Acab quería tener prácticamente un terreno, por así llamarlo, y eso estaba triste, y ella cuando se entera le pregunta, ¿pero por qué estás triste? Y él dice, mire, no puedo obtener tal terreno que está en tal lugar y pues no me lo quieren vender. Y ella prácticamente lo que hace es mandar a matar a este varón y por la fuerza y por otras situaciones toman por posesión esa y se lo da a Acab. Y Acab no dice nada prácticamente, pero influenció a su marido con cuestiones malas y aparte de eso, él también en las decisiones con respecto al reino, cuando Jezabel se propone ir a matar a Elías, prácticamente no se ve que Acab le ponga un alto, mira, porque está haciéndote en contra del profeta Elías. Él no dice nada, sino que él pues deja que Jezabel toma las decisiones en ciertos casos y por lo tanto pues también, si no estoy mal, creo que en el mismo capítulo que habíamos leído de Primera de Reyes 18, habla de que también Jezabel andaba buscando matar a los profetas. Entonces, la muerte del profeta no necesariamente implica, como en el caso anterior, que le quite la cabeza en términos de que una mujer cristiana le va a pagar a una persona que lo mate, sino en el aspecto también de que una mujer, si no logra, a pesar de tener un poder profético, siendo profetisa, no logra purificarse bien en su corazón y en su mente, puede ser influenciada por las tinieblas, por la seducción, por su forma de ser, su sensualidad y otros aspectos, y puede con eso hacer caer a otro varón. Y ahí literalmente sí pueden caer en una índole de fornicación. Es decir, que una mujer lleve a hacer pecar a un profeta en fornicación. Alguien dirá, y es decisión de los dos. Sí, pero recordemos de que también
la potestad o entidad que puede estar con alguien, de alguien, puede someter a otra persona. Entonces, si una mujer, sabiendo lo que tiene, inclusive físicamente o en sus palabras y otros actos que realizó en su juventud, fuera de Cristo, si ella no entiende eso y comienza a no entregarse a Dios en oración y búsqueda continua, y se descuida, puede ser influenciada y hacer provocar que haga caer a un varón de Dios en fornicación literal. Pero también por otros aspectos puede hacer llevar a su marido a una idolatría, porque ella nos está cuidando, ella nos está guardando, está permitiendo que algo entre en ella, y esa entrada influye en el varón. Más aún si ella es de un carácter fuerte y comienza a influenciar al varón de una mala manera en sus decisiones. No solo en eso, sino que ya vimos también como una mujer puede influenciar la vida de sus hijos porque tiene una enseñanza. Es decir, de que si una mujer no ha entendido que está siendo engañada en doctrina, no ha entendido que tal vez está siendo influenciada por un engaño, porque estos son enemigos que van a atacar a cada persona. Si ella no sabe eso y ella no se cimenta bien en la palabra de verdad, va a comenzar a enseñarle a sus hijos mentiras. Va a enseñarle a sus hijos a ejecutar obras de tinieblas, comer, por así llamarlo, no en el sentido de necesariamente sentarse a comer, como aquí en Guatemala se conoce el fiambre, ¿verdad? Sino en el sentido de sentarse a comer inmundicias, es decir, que tal vez vean cosas sexuales en la televisión, ya sea que esté en una película, y en la película haya escenas y ella permita que eso que lo vean, por así llamarlo, o dar otros consejos que son inadecuados a una mujer en ciertos detalles, o lo que se llama conquistar a un varón, inclusive en la forma de hacer vestir a una mujer, porque eso cataliza o maximiza la seducción en una mujer. Es decir, una vestimenta en una mujer, tanto como en el hombre, es decir, una vestimenta puede volver a un hombre más elegante. De igual manera, una vestimenta puede hacer mostrar a una mujer más elegante. Asimismo, una vestimenta puede provocar a ser una mujer más seducible o impactar más en esa seducción. Es decir, no es tanto solo una vestimenta, sino también una naturaleza interna que la mujer tiene. Entonces, por esa razón es de que el hombre, tanto el hombre como la mujer, tiene que cuidarse de identificar cuando este espíritu está influenciando a través de una enseñanza de sus diferentes manifestaciones, ya sea enseñanza en forma de vivir en el camino que una mujer está tomando en el evangelio, porque si no se detiene, por así llamarlo, en sus inicios, en esa línea de crecimiento, por consecuencia va a generar una mala influencia en altos, si lo queremos llamar, en altas esferas, porque la persona adquirió un nivel de influencia mayor en alto grado. Por lo tanto, es importante, como la palabra enseña, instruye al niño en su camino. Y cuando habla de la Biblia de enseñar, instruye al niño en su camino, no necesariamente está hablando de nuestros hijos literales, sino también está hablando de personas que comienzan a creer en el evangelio, y ellos lógicamente tienen características del mundo, porque la palabra dice la vana manera que aprendiste de vuestros padres. Entonces nosotros tenemos que abandonar esa vana manera y adquirir, como dice la escritura, la leche espiritual no adulterada. Entonces, si a una persona, en este caso a una mujer, que inclusive puede tener un ministerio profético, si no se le enseña ciertas características relacionadas a su manifestación o a su fluir, ella, si crece en esa deformidad, va a terminar afectando áreas y esferas y hacer caer inclusive a ministros por las tinieblas que puede tener, y así inclusive generar en gran alcance malas enseñanzas doctrinales, porque ese espíritu está siendo influenciado en ella. Y por esa razón va muy el enfoque también, como ya mencionamos, la parte interna. En este caso, pues es muy común hablar de que la mujer no use pantalón, sino que use vestido. Pero realmente se ha dado mucho esa manifestación, por así llamarlo, y se ha desenfocado de lo que un hombre como una mujer internamente tienen. Es decir, que una mujer puede tener también vanidad igual que el hombre. Y que, lógicamente, si ellos logran quitar la vanidad que hay dentro de su corazón, se va a manifestar también físicamente.
Entonces a veces no es tanto ver si un hombre o una mujer llevan pantalón o no, sino el hecho es qué hay dentro de la persona. Porque ya hemos hablado de esto, de que lo que hace un enemigo es galardonar, así como Dios Padre y Dios Hijo galardonan a alguien basado en sus actitudes. Por ejemplo, dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente para recibir al rey. Pero también, como dice en la iglesia de Sardis, que al que venciere se le dará una vestidura, porque esa vestidura refleja su santificación, su consagración, su pureza. Entonces lo que está interno más las acciones manifiestan su vestidura. Dios galardona con una vestimenta. En este caso la mujer de igual manera, y inclusive también en situaciones del hombre. Si la mujer no logra entender que hay cosas dentro de ella de tinieblas, quiera o no quiera, porque viene de un caminar, un padecer en el mundo, por consecuencia se va a manifestar en sus actos y también se va a manifestar en su forma de vestirse. Y por esa razón la mujer tiene que tener cuidado en su habla, en lo que va a decir y no decir cuando esté delante de un varón. Asimismo, como un varón tiene que tener cuidado cuando habla y va a decir algo delante de una mujer, porque si ellos se meten en el fluir de seducción, como ya lo mencionamos en la palabra, es decir, que ambos se dejan influenciar por ese espíritu, van a terminar en un mal enfoque, en el sentido que pueden inclusive caer en una fornicación, y eso va a provocar la muerte de un profeta, en el sentido de que toda la gloria que tiene un profeta se va a destruir, va a dejar de tener, va a estar, ya su cabeza ya no va a ser Dios, sino que su cabeza va a ser la mujer. Entonces es un hombre prácticamente decapitado. Por ende, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y recordar que este espíritu, esta manifestación, no necesariamente venir en cuerpo, es decir, no necesariamente el enemigo va a hacer uso, en este caso, una entidad femenina física, literal, en sus diferentes estaturas, por así llamarlo, es decir, que alguien que va comenzando en el evangelio, literalmente mujeres, ya sea del lado de las tinieblas o inclusive en luz, pueden con ese llamado, por así llamarlo, es decir, mujeres que tienen un llamado profético, el enemigo las va a poder usar porque ya tienen, como por así decirlo, el área para atacar a otros. Pero asimismo, si una mujer crece y ya está en un llamado, en ese llamado ella puede comenzar a manifestar y enseñar en esa esfera ciertas situaciones de ministrar el espíritu como tal, no necesariamente que lo esté utilizando, sino que lo tiene dentro y lo comienza a ministrar, sino así también va a ir conforme a las enseñanzas, porque como tiene el espíritu ya está en un desvarío. E inclusive la forma en la cual va a enseñar no va a llevar a la gente a una verdad. Por eso es lo que el apóstol Pablo habla con respecto a esas mujeres, que van de casa en casa, y que siempre andan aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Es decir, que una mujer que puede estar predicando o enseñando está hablando de un montón de temas, pero no necesariamente guiando a las personas a la verdad. Y pueden considerar a esta mujer que está profetizando o que está enseñando la palabra, pero solo le está dando un conocimiento que los hace vagar, que no los lleva realmente a una verdad. Y cuando se habla de esas manifestaciones, se habla también de ciertas enfoques, por así llamarlo, como en el caso que se habla del libro de Gálatas, que dice quién nos fascinó o quién nos hechizó para no seguir creyendo a la verdad, es decir, a Cristo Jesús. ¿Y qué pasa? En ese momento llega una manifestación de religión para que ellos se metan bajo el antiguo rudimento, pero también en un punto, en otras ocasiones, de un libertinaje, solo con la misma influencia que esta persona puede tener. Por esa razón es de que tanto el varón tiene que cuidarse como la mujer tiene que cuidarse para no tener, y si tiene una guerra con estas entidades espirituales, debe estar atento que puede llegar a caer en fornicación, y la fornicación tiene sus ramas, como en el caso, ya mencionamos, de lo que corresponde a la prostitución, que la prostitución, como se menciona, no necesariamente involucra que la persona comience a pagar para meterse con otras personas, sino que habla de que la iglesia o la persona que dirige se comienza a prostituir, en el sentido de que comienza a cobrar por el evangelio, ya sea porque él va a predicar a un lugar y a la hora de predicar dice, mire, yo no predico si no me dan tanto de dinero,
o yo no predico si no me dejan un lugar 5 estrellas. Entonces él se está prostituyendo. Él ya no está dando de gracia lo que de gracia está dando, sino que se está convirtiendo en un ramero, como ahí mencionamos, y prácticamente se está vendiendo, se está comprando. Entonces, basado en eso, él ya tiene una influencia de este espíritu jezabélico, porque se está prostituyendo. Basado en no solo en esa parte, sino que también a la Biblia habla acerca de la gran ramera, que ella trafica y genera un mercader, por así llamarlo, y también manifiesta hechicerías de diferentes tipos, y las hechicerías van relacionadas a la seducción, al engaño y algunas otras cuestiones que ya vemos acerca del vagar, como también lo habla el libro de Proverbios, que la mujer ajena a lo que hace es vagar y andan buscando a quien casar, a un joven que sea imprudente. Por esa razón nosotros tenemos que tener cuidado, tanto que el enemigo puede optar por influenciar a una mujer para que ejecute lo que aquí mencionamos, pero esta mujer puede tener una influencia profética de parte de Dios, pero lógicamente también se vuelve un punto en partida para usarla en tinieblas. Pero también el mismo espíritu puede ir directamente a ese profeta, en el sentido de que él puede, por así llamarlo, no tener un contacto directo con una mujer, por así llamarlo. Hagamos de cuenta que sea una persona que esté sola, apartado. Algo así como Juan el Bautista, que estaba solo, y ¿quién mujer iba a llegar? Pues no va a tener ni siquiera la capacidad de llegar. Pero sí en el aspecto de que el espíritu puede llegar a visitar a la persona, tentarlo, no solo en el punto de lo sexual, en el término que se acueste con una mujer, sino también recordemos que lo que conocemos como pornografía, o que también va relacionado a una rama de la fornicación, va a atacar a través de pornografía. La pornografía no es única y exclusivamente videos sexuales que se pueden mostrar en un televisor o en un móvil con el acto sexual entre un hombre y una mujer, sino que también la pornografía es cuando un hombre en su mente comienza a pensar cosas relacionadas a la pornografía. Entonces él también está manifestando una pornografía, pero en su mente él la está maquinando y obrando, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque es este espíritu que está ministrando, por así llamarlo, a un ente profético. Entonces, por esa razón, si alguien tiene esos pensamientos, tiene que orar y pedirle al Señor, y también, como dice la Escritura, colocarse el yelmo de la salvación. Recordemos que el yelmo de la salvación va relacionado a alguien que medita en la palabra de verdad. Así como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:2, y me propuse no saber nada sino a Jesucristo este crucificado. Entonces, uno ya se comienza a proteger, pero uno tiene que tener cuidado de esa manifestación de la fornicación al nivel de pornografía, tanto en mi mente como a través de ver algo en televisión o en el móvil. Es decir, tal vez la persona no tiene contacto directo con una mujer o se ha acostado con ella, sino que va a atacar de esa manera. El otro punto también es lo que se corresponde a lo que muchos conocen como la masturbación. ¿Por qué? Porque también es un acto que un varón puede realizar, pero también es una manifestación de fornicación. Hablando y relacionándolo el hecho de que el enemigo va a usar el espíritu y va a buscar ministrar a estas personas con una entidad profética en estas áreas. Pero vuelvo a repetir, no veamos la fornicación solo como un punto de índole sexual en un varón y una mujer, sino que sus diferentes ramas, como lo que puede ser una visión profética, si lo queremos decir en punto de tinieblas, ya sea creada por hombres a través del acto, o a través del pensamiento que él comienza a maquinarlo, también el enemigo le está dando visiones o manifestándole cosas para que él comience a caer en esas áreas. Y también en el sentido de que el enemigo no solo va a influenciar, como ya mencionamos, en este caso directa en el sentido de mujer profeta con varón, sino que también va a hacer uso del intermedio, es decir, va a utilizar a la mujer para que influencie en el marido o en un hombre que puede estar sujeto a esta entidad para que logre atacar e ir directo al profeta, como mencionamos aquí con el caso de Herodes. Es decir, la que tenía el espíritu primario jezabélico era la madre de la mujer que danzó, que era la que estaba teniendo relaciones con Herodes. Ella envía a esta mujer para que seduzca y engañe. El otro cae por causa de la danza, porque ya mencionamos acerca de la inspiración. Esta persona cae con su palabra en el hecho de la defensa. Ella consulta a la mamá y la mamá dice que le den la cabeza a Juan el Bautista.
Entonces vino Herodes y mata y le quita la cabeza. Pero no fue necesariamente que viniera la mujer y quitar la cabeza, o que directamente sedujera que sedujera directamente a Juan el Bautista, sino que influenció un varón, sedujo a ese varón para que este varón entrara en contra ya del profeta. Entonces vemos cómo este espíritu va a entrar en esas guianzas indirectas, si lo queremos llamar de esta manera, para sus ataques en contra de los profetas, pero puede, vuelvo a resaltar, a usar a verdaderas ministras de parte de Dios, influenciándolos, o a agarrar ciertos bloques de tiempos para influenciar y ejecutar lo que debe ejecutar para hacer caer a la persona que quiera hacer caer por la influencia profética que tiene, en este caso a Juan el Bautista, cosa que ya también se menciona con Elías, y que claramente vemos como también Jezabel declara palabras de la muerte a Elías, y por esa razón Elías huye, porque no quería hacer prácticamente caer en las manos de Jezabel, y por eso lo que hace él es huir. Esto nos enseña que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer con relación a la fornicación es huir, no necesariamente tratar de contender, por así llamarlo, de ello. Y por eso es la idea también del huir, no necesariamente el salir corriendo, por así llamarlo, sino que el hecho de huir es abocarnos a un refugio. Por eso cuando hablan acerca de los deseos de la juventud, cuando dice huye de las pasiones juveniles, pero abócate junto con aquellos que de buena fe buscan la palabra del Señor. Entonces cuando habla de huir, no habla de que uno solo salga corriendo ahí, que no quiere ver uno o no tiene que tener relaciones con eso, sino también habla de que uno busque un refugio, es decir, se aparte de ese lugar a buscar el refugio que necesita. En este caso, con el caso que habla el apóstol Pablo a Timoteo de que huye las pasiones juveniles, que se aboque con un conjunto congregacional, es decir, de personas que tal vez están en la misma área de él, pero en términos de que son jóvenes, pero que buscan a Dios. Y por esa razón es de que hay jóvenes que también tal vez tienen un ministerio profético, pero tal vez se andan juntando con personas de tinieblas que son influenciadas por estas manifestaciones que mencionamos de fornicación y otras áreas, que el enemigo, este espíritu jezabélico, les ha enseñado, y por esa razón la persona no puede dejar ese tipo de fornicaciones, porque está prácticamente en la misma dimensión que estos otros jóvenes, y que la manera que él logre salir de esas áreas es de que él vaya y se desprenda de estos para meterse con personas que estén buscando directamente a Dios con una gran necesidad. Esto les va a manifestar o va a influir esa cobertura profética en él, algo así como lo que sucedió con Saúl, cuando él encuentra una compañía de profetas. El nivel profético de estos profetas que estaban ahí profetizando, la dimensión provocó de que él profetizara también, Saúl. Entonces la influencia profética de personas que buscan va a ayudar a que eso se vaya. Es decir, eso significa, por así llamarlo, huir. Hallar un refugio en este caso, un refugio en los amores de Dios, un refugio en el amor de Dios, ya que también una de las cosas que influyen a veces en lo que corresponde a la fornicación es la falta de amor. Eso lo menciona la palabra cuando dice que el que fornica peca contra su propio cuerpo. Pecar contra nosotros mismos significa prácticamente no amarnos porque nos estamos dañando. Entonces una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros para poder salir de fornicación en sus diferentes índoles, como ya mencionamos, de la idolatría, la prostitución y en diversas áreas, es el amor primario a Dios y también el amor hacia nosotros mismos. Eso va a involucrar en que nosotros no vayamos y afectemos a otras personas, y veamos y midamos nuestras palabras de lo que puede ocasionar cuando interactuemos, en este caso pues mujeres con hombres o hombres con mujeres, y nos vamos a guardar y cuidar bastante eso. Es importantísimo que nosotros lo consideremos y que también comencemos a observar en nosotros qué áreas tenemos para rendirlas delante del Señor, porque el enemigo solo puede usar una pequeña área y explotarla, por así llamarlo. Por eso dice la Escritura que las zorras pequeñas echan a perder un gran viñedo, y que un poco de levadura leuda la masa. Y en este caso, una de las levaduras que afecta es la levadura de la perversión y la maldad. Recordemos de que la Biblia enseña diferentes tipos de levadura. Está la levadura de los fariseos, está la levadura de los saduceos, la levadura de Herodes, pero también está la levadura de perversión.
de lo cual entra esta parte de Jezabel. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que estar bien conectados a Dios, bien buscándole y tomando en cuenta eso también nosotros fortalecernos en la verdadera enseñanza. ¿Por qué? Como ya mencionamos, el enemigo va a buscar a través de enseñanzas también afectar a las personas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Voy a mencionar esto de algo que considero que puede ser importante. Una de las personas que generó un avivamiento en un país, él prácticamente fue engañado por una mujer que les presentó una doctrina que era errónea, porque él tenía también conflictos doctrinales, como aquí se mencionamos acerca del extravío, la confusión y demás, y ella le presenta esto y eso provocó que el avivamiento que se estaba manifestando en cierto lugar pues decayera completamente. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Lógicamente, no con esto estoy haciéndome enemigo de las mujeres o que una mujer diga, no, es que él porque va en contra, porque ya hemos tocado varias cosas de los varones, por así llamarlo, con los profetas ancianos, los llamados a ser profetas, los profetas necios, idealistas y profetas insensatos, y toda esa línea de profetas. Hasta ahorita comenzamos a tocar el punto con las mujeres. El enemigo usará a hombres como mujeres, pero mencionamos el punto actual del hecho de las mujeres el día de hoy por la característica especial que tiene una mujer en términos del hecho de lo que Dios le puede dar a una mujer, ya que una mujer en ciertas características tiene a veces una sensibilidad mayor o a veces por así llamarlo, una facilidad en ciertas áreas para moverse en lo profético. Pero también, como ya mencionamos, también con la parte de la enseñanza, porque a ella se le fue dada la capacidad para que le enseñe a sus hijos, como ya lo mencionamos en el libro de Proverbios. Por eso vemos de que no es lo mismo con un varón, porque el varón tiene otras cualidades y otras características que en su naturaleza Dios le otorgó al varón para que él las ejecute, como ya vimos acerca de la instrucción, o otras áreas que el varón también tiene, como el caso también pues de la enseñanza mayormente, pero en otras áreas ministeriales como lo que son los maestros. Pero en este caso en particular, por esa razón tenemos que la mujer tiene que tener bastante cuidado, porque si ella no se cimenta bien en la verdad que le fue otorgada, va a influenciar en esas escalas, como ya vimos, enseñarle a otras mujeres a no saber amar a sus maridos, a seducirlos, otras líneas, y eso pues va a traer las categorías que mencionamos. Y también el caso de que si enseña mal a su hijo varón o a su hija menor, ellos van a crecer en una malformación, ya sea creyente o no creyente, y vamos a tener las repercusiones y problemas que actualmente tenemos en la sociedad, pero también dentro del mismo cuerpo de Cristo, o de lo que acontece, ¿verdad? Que a veces se conoce o se ve que hay personas que caen de la gracia por estas situaciones que se dan. Entonces, por lo cual, pues, por ejemplo, un caso lo podemos ver en el caso de Sansón, que pues él claramente se deja influenciar por una mujer y él le contesta las verdades y él se deja prácticamente engañar, y por una mujer fue que él cayó en este aspecto, porque la mujer lo engañó, lo sedujo, y pues él también que se dejó, ¿verdad? Entonces, vamos a orar para que el Señor Jesús nos ayude, tanto a varones como a mujeres. En el caso de los varones, para que ese espíritu no nos esté influenciando, y por eso nosotros necesitamos sujetarnos a la verdad. Es decir, la Biblia menciona que nosotros debemos poner una simiente en la verdad, porque si nosotros, inclusive el amor por la verdad, porque la palabra dice que por cuanto no amaron la verdad, Dios les envió un espíritu engañoso para que creyeran a la mentira. Y en este caso puede ser que también el enemigo, el Señor pueda provocar que sean entregados a Jezabel. Por eso aquí dice, por cuanto no se arrepintieron, los pondrá en juicio juntamente con ella. ¿Por qué? Porque fueron influenciados por ella. ¿Por qué? Porque no amaron la verdad. Por eso fue el extravío con relación al espíritu de engaño relacionado a la seducción, a hechicería y otras líneas. Entonces vamos a orar para que nosotros busquemos el amor por la verdad, que también nosotros amemos la enseñanza, porque también la Biblia menciona de aquellos sacerdotes que no amaron la enseñanza, que rechazaron la enseñanza, y por lo tanto nosotros debemos abrazar esa enseñanza en Cristo Jesús y aprender a recibir la doctrina verdadera de parte de Dios, y que
y decirle al Señor, Señor, dame la leche espiritual no adulterada. Y en el caso de las mujeres, la misma línea, en el hecho de que tengan mayor cuidado en estos aspectos, porque sabemos de que esta seducción se va a manifestar de diferentes índoles, y pues claramente una mujer conoce más el área porque tiene más contacto con mujeres, aparte que ya conoce manifestaciones que se le pueden dar a ella de tinieblas, y por lo tanto tiene que ponerle sumo interés, porque si no, ella sin darse cuenta, o inclusive dándose cuenta, pero no querer haciendo caso, va a ser un instrumento para decapitar profetas, por así llamarlo. Pero si ella se cuida bien, si ella aprende bien la palabra, si ella entiende que puede estar influenciada desde su niñez por estas entidades, va a orar a Dios y va a buscar su rescate, por así llamarlo, para su santificación y purificación. Y por lo tanto se va a reflejar, como dice la palabra, en vestimentas decorosas y en otras áreas para no potencializar aquella tiniebla que puede tener dentro. Entonces vamos a orar para finalizar y pedirle al Señor Jesús que nos libre y que nos ayude y que nos enseñe a no caer en estas idolatrías y prostituciones de las diferentes líneas que vimos, y que nosotros estemos sujetos al amor de Dios, que estemos implorando constantemente para el amor de Dios, porque eso nos va a librar de estas manifestaciones. Padre amado y bendito, venimos hoy delante de ti con la necesidad de implorar tu gracia, tu socorro, tu misericordia, y por buscarte constantemente en espíritu y verdad. Ayúdanos hoy a dedicar nuestro corazón a ti, a guardarlo, Señor, a tener cuidado con el espíritu de seducción y de engaño, y a abrazar tu enseñanza, a pedir el amor por la verdad, pedir realmente ser lleno de tu amor, Padre, para evitar que nosotros caigamos, porque la fornicación involucra en hacerse daño a uno mismo, y si nosotros pedimos esta llenura de amor, ya no nos vamos a dañar a nosotros mismos, vamos a estar conscientes del amor que tú has depositado en nosotros. Por lo tanto, ayúdanos, Señor, a rogar por tu amor. Rogar, Señor Jesús, para rechazar toda pornografía y todo acto, Señor, que el enemigo puede estar influyendo. Darnos cuenta e implorar tu rescate, Señor Jesús, implorar tu gloria, implorar ese espíritu profético, y abocarnos también, por ejemplo, a personas que están bajo el mismo fluir tuyo, para que eso también nos ayude a echar fuera todas aquellas pasiones juveniles. Así te damos las gracias, Padre. También rogamos, Señor Jehová, que el varón tome la batuta correspondiente en su casa, y que también impida tanto el varón como la mujer que el espíritu jezabelico entre y comience a gobernar la casa, y que eso involucre después en repercusiones en diferentes niveles, tanto familiares, empresariales o congregacionales, y otras líneas que estamos viendo acá, Padre. Te rogamos hoy, Jehová, abre los ojos de aquellas personas que pueden estar siendo influenciados por esto, para que piden auxilio y rescate de parte tuya, y que puedan invocar al Dios de nuestra salvación y seamos liberados, y que también, como dice tu palabra, que nos queramos arrepentir. Y por esa razón, Padre, pedimos hoy, Señor Jesús, el espíritu de benevolencia y benignidad, porque tu palabra dice de que tu benevolencia y tu benignidad nos guiarán al arrepentimiento. Por eso acá muestra que ellos no se querían arrepentir, Señor Jesús. Pero nosotros queremos hoy, invocamos hoy de tu benevolencia y benignidad para que tú nos dirijas al arrepentimiento, y así cualquiera de nosotros que podamos estar siendo influenciados por ello, salgamos de eso y nos arrepintamos y no entremos en juicio justamente con estos de acá. Así que en el nombre de Jesús te damos las gracias, amado Padre, amén y amén. Vamos a orar para aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, hoy venimos delante de ti, confesando nuestros pecados, declarando que Jesús es Señor y Salvador, y que tú lo resucitaste de entre los muertos, y que no hay nada ni nadie fuera de ti, y que solo en ti podemos hallar salvación, y que Jesús está vivo, y que Él gobierna y vivirá por siempre y para siempre. Queremos caminar rectamente delante de ti, y ayúdanos a ser vivificados en tu verdad. Te damos las gracias, amado Padre. Restaura nuestra familia y líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús, Padre eterno. Amén.